Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa de colección de Debate 22. ¿Por qué? Porque es para mí un auténtico honor recibir aquí al protagonista de una de las historias de éxito más importantes del universo cultural mexicano, al gran Gustavo Loza. Muchas gracias, Álvaro. Un placer estar contigo. Gustavo, tú eres productor, director, escritor, un gran contador de historias. Cambiaste la historia de la televisión mexicana. ¿Por dónde empiezo? No, bueno, pues qué amables tus palabras. Pues sí, yo me dedico a contar historias, de eso vivo, y hay algo maravilloso en esto. Cuando yo era chavito, cuando era joven, lo veía muy difícil de lograr. Era como algo que de pronto resultaba inalcanzable, ¿sabes? Yo podré vivir de esto. Cuando tengo una familia, la podré mantener de esto, de contar historias, a partir de que inventaba cosas y hacía mis cortitos y soñaba con algún momento en la vida llegar a tener un programa de televisión y qué tal si esto llega a tener éxito. Y entonces eso me mantenía como muy vivo, siempre con esa gran ilusión estudiando, pero sí lo veía muy lejano, esa es la verdad. Yo por eso quería que estuvieras aquí, para que inspiraras sobre todo a las nuevas generaciones. Pero la gente no tiene la obligación de saberlo todo. Humildemente, recuérdale a la gente de Canal 22 tus series. ¿Qué series has hecho? Así hecho. Mira, bueno, todo empezó en la televisión con Bisbirige, que es un proyecto que encabezó en su momento Patricia Arriaga, y me invita a formar parte de él y bueno, formo parte de la creación del equipo creativo de Patricia. Pero ahorita menciona títulos nada más, para que luego podamos Bueno, profundizar. claro, Bisbirige, luego Mi Gran Amigo, luego Camino a Casa, que se convierte en la primera serie de ficción realizada en México en formato de cine, todavía 16 milímetros. Posteriormente hago una película que se llama Atlético San Pancho, que tiene es muy recordada por una generación. Sí. Hago Los Héroes del Norte, que es un proyecto también muy exitoso para Televisa. Hago una película que se llama El Otro Lado, que es acreedora a 26 premios internacionales y la nombra la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas para ser la representante de México en el Oscar. Luego hago Cloroformo, una serie urbana para Televisa. Hago 40 y 20. Llevamos filmadas 12 temporadas. Por eso te decía lo de humildemente, porque tú tienes una mezcla bien interesante de éxito económico, taquilla y artístico. Sí. Títulos que dicen cosas importantes, que se anticipan a la historia. Quiero comenzar con esto. Patricia Arriaga y tú, que vienen de los medios públicos, inventaron las series en un momento histórico en el que nadie quería hacer series y nadie las podía hacer. Esto fue con Sí. Camino a Casa, precisamente. Totalmente, y era inconcebible, en ese tiempo el pensar en una serie cuando somos un país eminentemente telenovelero. Entonces Patricia y yo platicamos, hicimos Bisbirige, hicimos Mi Gran Amigo, hicimos La Zona O, y luego me dice, ¿qué viene? Y lo platicamos entre los dos, y dije, es que viene una serie. Y Alejandra Layú, que en paz descanse, que en ese entonces era la directora de Canal 11, opuso resistencia. ¿Cómo una serie? Aquí no hay series, no se hacen series en México. Pues, por eso, vamos a hacer la primera. Patricia se va de Canal 11 y yo me quedo a cargo y simplemente continúo y dije, hagamos Camino a Casa. Y hacemos Camino a Casa. Y era ¿pero para qué? ¿Por qué? No había series. Es importantísimo mencionarlo porque hoy es totalmente diferente. ¿Pero para qué? Pues precisamente para tener otra posibilidad narrativa en la televisión mexicana, para explorar otros formatos, otras ideas, otras historias. Me gusta mucho tu carrera porque inicia en medios públicos. Eres la más clara demostración de que a través de los medios públicos se puede alcanzar el éxito. Totalmente. Yo te puedo decir que Canal 11 para mí representó mi segunda escuela, mi segunda gran escuela, mi segunda gran universidad.
Aprendí muchísimo en solamente 4 años. La primera es, obviamente, tu universidad. La Universidad Iberoamericana, que es donde estudié y me especializo en cine, y posteriormente estudio guionismo cinematográfico en la SOGEM y me especializo en guionismo cinematográfico. Pero yo de chavo te hablo que, a ver, en mis 19, 20, 21, 22 decía, ¿de qué voy a vivir? No hay cine en este país. Se hacen 3 películas, 4 películas, y cuando yo llego a casa a decir, quiero ser director de cine, me dicen, estás loco, te vas a morir de hambre. Y esas cosas permean en la mente de una persona, mucho más en un joven. Entonces decía, bueno, no sé cómo voy a hacer esto, lo del cine, pero tengo que vivir de algo. Dije, la tele. Pero la opción eran las telenovelas. Dije, pero no quiero hacer telenovelas. O sea, está muy bien, ya se hacen. No quiero sumarme a las telenovelas, quiero explorar caminos. Y entonces la mejor plataforma se convirtió Canal 11 a través, y hay que decirlo, de Patricia Arriaga y de todo su equipo. México está en deuda con Patricia Arriaga y contigo, y lo tengo que subrayar. Este señor, junto con Patricia, es el padre de las series mexicanas. Punto. Pues iniciamos sin duda. Y luego retomamos el camino. Ella por su lado, yo por mi lado, hicimos camino a casa, quedó ese esfuerzo, fue increíble experiencia. Quiero decirte que de ese proyecto de Camino a Casa surgieron talentos, porque aparte me toca decidir quiénes vamos a hacer Camino a Casa. Entonces dije, evidentemente, claro, vamos a escribirlo, todo este rollo, y a quién vamos a invitar. Entonces eran 13 capítulos, en los cuales invito a 12 directores, porque el 13º era yo. Ajá. Yo era el 13º pasajero. Dije, por supuesto, aparte de producir, yo voy a dirigir. Perdón, 11, porque yo dirigí 2 capítulos. Entonces, y fotógrafos, directores de arte y demás. Por ese proyecto pasó gente como Rodrigo Plá, como Fernando Sariñana, como Guillermo Arriaga, dirigiendo, ¿eh? Ajá. Nela Fernández, Javier Patrón Fox, y todos éramos directores noveles que teníamos cortometrajes dirigidos nada más. Y pasó Diego Luna por ahí, como actor, evidentemente, ¿no? Entonces, una cantidad muy importante de creadores mexicanos que yo decía, hay que impulsar el talento joven mexicano. Y me decían, ¿por qué no te vas con directores de cine ya consagrados? Y dije, porque creo que hay que empujar esta generación. Así como yo estoy ahí, también hay amigos que tienen mucho talento y vamos a unirnos para lograr esta primera serie. Y así lo hicimos. Es un clásico, pero además de esto, hay otros asuntos que yo quiero poner sobre la mesa. Corrígeme si digo una tontería. Tú fuiste el primer productor independiente que convenció a Televisa de que le compraran algo cuando ellos solo se producían a sí mismos. Sí, porque Televisa venía tocándome en la puerta, invitándome a formar parte de sus filas varias veces, Álvaro, muchas veces. Y yo estaba feliz haciendo televisión en Canal 11 y mis proyectos independientes de cortos, de cine, buscando como esta meta de llegar a ser director de cine. Y entonces le decía, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Y finalmente cuando salgo de Canal 11, me dicen, vente para acá, te ponemos oficina, te ponemos todo, vente para acá. Dije, es que no. Y entonces, ¿cómo hacerles entender? Que dije, miren, hagamos algo, yo les puedo vender a ustedes. No, tienes que ser parte de Televisa. Eran esos tiempos. Hasta que finalmente, después de mucho tiempo de estarme buscando, dije, no van a volver a buscar nunca, pero seguían tratándome de llevar. Y les dije, a ver, ¿qué necesidad? Yo les puedo producir, les pongo un proyecto para ustedes y ustedes ponen el logo de Televisa y se Televisa presenta. ¿A la gente qué le importa? Si se hizo en San Ángel, en Chapultepec, o yo lo hice y yo se los doy a ustedes, se los vendo. Costó muchísimo, finalmente. Luego me entero que fui el primer productor independiente en venderle a Televisa. Y un comentario muy interesante, una anécdota muy divertida. Me encuentro en algún momento dado en unas salas de edición con Epigmenio Ibarra. Y me dice, tú has logrado lo que yo no he logrado nunca. Le digo, ¿qué, Epigmenio? Dice, venderle a 2 televisoras al mismo tiempo. Hoy parecería, es lo más normal. Sí. En esa época no podía pasar. Me dice, ¿cómo es posible que tú tengas un producto
que en ese caso era Los Héroes del Norte, al aire en Televisa y tengas el albergue En imagen. en imagen. ¿Cómo lo hiciste? Y yo, pues, ¿será que no pregunté? Es que ustedes fueron los que abrieron esto. Si hoy tenemos esta explosión de series, de películas en México, Sí. es gracias a que ustedes se atrevieron, que ustedes convencieron, que ustedes cambiaron la ecuación. Gracias. Mira, la verdad es que fue por una necesidad creativa, de expresión, en donde yo decía, no es posible, insisto, que solamente en un país tan rico, tan poderoso como es México, tan diverso, con tanta cultura, con tanta riqueza, solamente veamos puras telenovelas. Entonces dije, bueno, yo me formo en la fila del enfrente y de pronto decía, pues no hay fila. Bueno, pues entonces yo la encabezo. Y vamos a hacer cosas, vamos a hacer series, vamos a hacer otras cosas. Y de pronto simplemente yo no sabía restricciones de cosas, entonces de pronto Televisa me acaba comprando. Perfecto. Y luego llega Imagen, pues le vendo y le hago. Y entonces, ¿cómo es posible? Y yo, pues nadie me dijo que no. Pero además, tú apostaste por comedia Sí. en un país que cree que la comedia es estupidez. Es que mira, es un poco, ¿sabes dónde aprendí eso? Canal 11, Álvaro, en donde los contenidos de niños los veían, ¿no? O todavía algunas por ahí, hay algunas televisoras, yo no sé, plataformas, en donde ven al niño de manera condescendiente, lo ven para abajo. Y yo aprendí en el Canal 11 a respetar a los niños. Lo primero que me dijo Patricia Arriaga, a los niños se les ve con respeto. Y si tú hablas con un niño, no hablas desde arriba hacia abajo, nunca se me olvidará. Me dice, cuando tú tengas que hablar con un niño, te hincas para estar a la altura. Un niño no te puede ver hacia arriba. Tú te hincas y tú hablas con él. Y de manera seria y respetuosa. Así se habla con los niños. Y de la misma forma la comedia. Apliqué la misma fórmula. Te salió increíble. Vámonos a corte, porque regresando, yo quiero que profundicemos. Esta es una gran historia de éxito, ¿a poco no? Es Gustavo Loza en Debate 22. Continuamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos de regreso en este gran programa especial con Gustavo Loza y yo quisiera que le contaras a la gente de Canal 22 cómo hiciste tu primera película, porque de alguna manera tú ya estabas muy cómodo en medios públicos, en Canal 11 y pues a lo mejor ahí te quedabas toda la vida. Es muy importante esto, Álvaro. Es larga la historia, trataré de ser breve, pero me parece que puede ser muy inspirador para la gente joven. Yo cuando decido ser director de cine tenía 19 años. No sabía cómo lo iba a lograr. Te digo, el contexto era cine mexicano deplorable, de ficheras y de sexicomedias, y de narcos. No había más, no había más. Nadie iba a ver cine mexicano.
pero dije, creo que tiene que haber un relevo generacional en algún momento de la vida, tiene que cambiar esto. Mientras, ¿de qué voy a vivir? Pues de la tele. Ok, venga. Pero en mi mente dije, yo antes de los 30 años, o como límite 30 años, yo voy a hacer mi primer largometraje. No sé cómo, pero es un objetivo que tengo. Me voy a trabajar a Primer Multivisión, en fin, Canal 11, ahí me quedo en Canal 11. De mis 26 a mis 30, a mis 29, yo entré a los 26 años. Y entonces empezó a sonarme la alarma. 27, 28, y dije, necesito hacer una película, tengo que hacerla. Tenía un guión escrito, que curiosamente jamás filmé. Tenía un guión escrito para hacer mi película, porque dije, yo a los 29 años, donde esté, me voy a salir con una camarita y voy a hacer mi película. Yo lo que necesito es una historia, una buena historia, y una cámara y un actor enfrente. Es todo lo que necesito, y la voy a hacer. No fue así. A los 29 años, fíjate nada más este momento de decisión en la vida, que por ahí dicen, ten mucho cuidado con lo que deseas porque se te puede convertir en realidad. Yo estaba ya como director de la barra infantil de Canal 11, tenía a mi cargo 86 personas trabajando, teníamos programas, teníamos todo, o sea, una zona muy cómoda, económicamente me iba bien, era muy joven, y en ese mismo momento me llama Disney y me ofrece la gerencia regional de Latinoamérica. Irme a vivir a Miami, sueldazo, 2 veces, 3 veces más de lo que ganaba aquí en México, el coche, la casa, y así de... Y yo me acababa de casar. Y dije, pues es el trabajo deseado. ¿No? Y por otro lado, había aplicado para una beca en NYU. Y esa misma semana me llega la respuesta y dice, estás aceptado para ir a estudiar una maestría en dirección y producción de cine a Nueva York. Y con mi chamba en el 11. Y esa misma semana, Álvaro, me ofrece Fernando Sariñana, gran amigo, y me dice, yo creo que ya estás listo. Quiero que hagas tu primer largometraje. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, quiero que hagas una historia, que tú la escribas, comedia, fútbol, niños. Eres la persona perfecta para Altavista Films, que era en ese entonces una gran productora de cine. Una locura. Y entonces no sabía, en ese momento la mamá de mis hijos me dijo, vámonos a Miami, vámonos a Disney, por favor, no sé qué, ya se veía, y yo así. Y entonces ahí, ¿sabes? Capoteando, ¿qué hacía? ¿Qué hago? El 11, pero me voy a Nueva York mejor, pero mi película, o me voy a estudiar a Nueva York, regreso a las aulas, o me olvido ya y me voy a Disney, o la película está. Y una amiga, gran amiga de toda la vida, algún día le hablé, porque necesito alguna retroalimentación, que me diga algo. Y le digo, Lorena, fíjate que está pasando esto. En esta misma semana me estoy volviendo loco. ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? Y me dice, porque estudió conmigo, oye, Tavo, pero tú querías ser director de cine, ¿no? Y yo, sí. Pues yo te creí. Oh. Ahí estuvo la decisión, ¿eh? Le dije, gracias a Disney, renuncié a la posibilidad de irme a Nueva York, renuncio a Canal 11 a la siguiente semana y me voy a hacer Atlético San Pancho, que yo le escribo. Y tanta gente que ama esa película. Pero además tú has hecho La Otra Familia, ¿Qué culpa tiene el niño? O sea, estás muy grueso porque ¿Qué culpa tiene el niño? Corrígeme también. Es una de las películas más taquilleras de toda la historia del cine mexicano. Pues tengo entendido que es la tercera película más taquillera de la historia del cine mexicano. Así nomás. Sí. ¿Cómo eliges tus proyectos? Intuición. Pero intuición por el público, por el mercado, por... Sí. Mira, tengo la fortuna de haber nacido en una clase media, muy media, muy apretada. Yo crecí en la colonia Escandón, Álvaro. Fui a escuela privada, pero no muy cara. Y yo tengo amigos en todos los estratos sociales. Viví en un barrio. Tengo hasta la fecha amigos de los cuales crecí y ahí anduvimos en las calles jugando fútbol y coche, ¿sabes? Y también tengo amigos de mucho dinero y otros no tanto. Entonces, ese movimiento social me permitió como ir conociendo y me di a la tarea también de conocer mi país. Te puedo decir que conozco el país, todos los estados de este país, los conozco. Y me encanta moverme entre clases sociales. Y por otro lado tengo un gran mentor, que en paz descanse, que es el señor Héctor Suárez.
Hice muchos proyectos con él, le aprendí muchísimo. Oye, pero además bendita intuición, ¿eh? Porque este hombre ha creado unos formatos. Tu serie Sincronía Sí. se adelantó a su época. Esa perfección estructural es la de hoy. Pues sí, fue una forma de decir de qué manera podemos aprovechar las plataformas, en donde no necesitas tener un orden cronológico de una historia y puedes jugar con los tiempos, los espacios, los personajes, presente, pasado, futuro, como sea. Y entonces dije, qué increíble, porque si tú te metes en una plataforma, no es que tengas que ver el capítulo 1, luego el 2, luego el 3. Esta serie, Sincronía, ¿por dónde empiezas? Por donde tú quieras. Pero además siempre te daba lecturas nuevas. Era Sí. increíble. Era como 24, la de Estados Unidos, pero otra cosa. Totalmente nuestra, increíble. Ojalá se retome como cloroformo, que hasta el día de hoy lo firmo. Es una de las más grandes obras maestras de las series de este país, Cloroformo. ¡Qué barbaridad! Pues tiene mucha carne, huele a México, sabe a México, apesta a gimnasio, Totalmente. apesta a mercado. Y entonces tratamos de encontrar el mayor realismo posible al hacer esa serie. No maquillaje, los actores sudan, los actores sangran. Y entonces conecta, me parece, con la gente. ¿Cuál es tu serie más exitosa a nivel internacional? Porque has jugado mucho con las grandes marcas. Sí. Fox, que ahora es Disney, en fin. No lo sé, fíjate, tal vez Héroes del Norte, tal vez 40 y 20 porque lleva 12 temporadas, pero Los Héroes del Norte fue un fenómeno. Fue un fenómeno tanto en México como en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Fue un antes y un después para mí, Los Héroes del Norte, pues una locura. Y no le apostaban a algo interesantísimo también, no le apostaban al contenido mexicano. Cuando yo hablo con Eduardo Clemecha de Televisa, vicepresidente, en ese entonces de Nuevos Contenidos, me decía, vamos a hacer una serie, no sé qué. Y digo, ¿cómo qué traes en la cabeza? Y me dice, pues una de médicos, una de abogados, una de policías. Y yo, wow, qué interesante. Y le dije, Clemecha, eso lo hacen los gringos y lo hacen increíblemente bien. Y me dice, entonces, ¿tú qué harías? Dije, algo que no pueden hacer ni los gringos, ni los españoles, ni los argentinos, ni nadie. ¿Cómo qué? Dije, ya verás. Y entonces le presento Los Héroes del Norte. Y no sabían qué hacer con ella. Era como, qué cosa tan extraña, pero divertida, pero irreverente, pero que de unos gruperos, pero... Y en México, y dije, claro, y entonces la gente conectó poderosísimamente con ella. Y no nada más en México, sino en todo Estados Unidos. A través de nuestra música, a través de nuestro país, a través de nuestro humor. Entonces, para mí también, cada proyecto va formando parte de mi educación y voy analizando. Y creo que el peor error que tú puedes cometer es tener un éxito y no saber por qué lo tuviste. Aguas. Y más, si de pronto no tienes un éxito, pues con más razón. La reflexión sobre el éxito es bien importante. Sí. Yo creo que por eso nos estás regalando Orillas a la orilla, que viene de 40 y 20. Sí, es un spin-off que también le vi el potencial. Dije, hay que hacer otra historia con estos dos que son geniales, Sí. ¿no? Toña y Brian. Vamos a hacer con Michelle Rodríguez y Armando Hernández. Y ya es otro universo. ¡Fum! Se abre otro universo y sacamos otra serie y ahí está viviendo sola. Es un gran ejercicio de comedia urbana, chilanga, ácida, crítica social. Tiene todas las lecturas. O sea, si tú te la quieres pasar bien, te la pasas increíble. ¿Quieres profundizar? Profundizas y, ay Dios, qué miedo. Sí, y hay formas, ¿sabes? Y de pronto, por ejemplo, Orilla a la orilla está inspirado en las películas de Cantinflas. Cantinflas, claro. Dije, a ver, no necesitas meterte a una comandancia y ver secuestros, asesinatos, violaciones. No nos interesa a nadie. No queremos ver eso. Esto es entretenimiento y puedes ver otro tipo de situaciones y sobre todo lo que es la convivencia entre los seres humanos que habitan ese pequeño universo que estamos creando y suficiente tienes con eso. Además de esto, tienes Casados con Hijos, esta Sí. gran propuesta con Adrián Uribe. Pero yo quiero saber qué viene. ¿Estás cocinando algo? Sí, sin duda le estoy dedicando ahorita un poco más de tiempo a mi creación en el cine que en la televisión. No es porque dé por concluido para nada, pero quiero enfocar más las baterías hacia el cine porque a estas alturas de mi vida tengo 7 películas hechas. Actualmente hice la 7ª
pero tengo yo no sé cuántos capítulos filmados de series y cosas, y desde Ron Coyote Ron y Los Héroes y Cloroformo y ta. Y de pronto digo, ¿y mis historias? Ajá. Como La Otra Familia, que la luché 3 años por filmarla. Vale la pena. Y ahorita acabo de filmar una película en Italia que se llama Rinascere. Gustavo. Y digo, eso me quiero enfocar ahorita. Y evidentemente, valorando, tengo ahí 2, 3 historias, digamos que en fila, que digo, merecen la pena y los años dedicados a este proyecto. Vale la pena, hay que hacerlo. Es el momento, ¿no? Gracias por la exclusiva del corazón. No, muchas gracias. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué te falta? Hacer más cine, Álvaro, más cine independiente, personal. No te voy a platicar de la historia de Rinascere, lo único que sí te digo es, volví al origen. Yo del 2003 al 2005 hice una pequeña película que empezó con un cortometraje que se llamó Silencio Profundo. Ese cortometraje ganó 26 premios internacionales y fue al Oscar. Y luego esto se convierte en una gran película que se llama Al Otro Lado. Me tardé 3 años. Esa película la avala la UNICEF, la empiezo a presentar en el mundo entero, gana otros 22 premios y vuelve a ir al Oscar. Nunca más repetí esa experiencia, Álvaro. La hice con 8 personas mexicanos viajando por el mundo con una cámara, con 5 lentes y con mi lana y mi tarjeta y de amigos y demás, y armando cruz por el mundo en Marruecos, en España, en Cuba. Nunca más repetí esa fórmula y la vuelvo a tomar en Rinascere. Me fui con 20 personas. Me encanta. La película la hicimos 20 personas. Me Italia. encanta. Cuando la vayas a estrenar, vienes, por favor, supuesto. tenemos que hablar de esto. Yo te quiero dar las gracias por ser quien eres, Muchas por haber gracias. conseguido todo lo que has conseguido, por haber cambiado la historia. Y podría estar toda la noche charlando contigo, pero ya sabes cómo es la tele. Por favor, mándale un mensaje al público de Canal 22 en México, pero también en Estados Unidos, nos ven mucho por allá. Claro, pues nada, agradecer sobre todo a ti, querido Álvaro, esta entrevista que la he disfrutado muchísimo. Tenía tantas ganas de estar charlando contigo. Y bueno, nada más invitar a la gente y sobre todo al público joven. Sí, es al que me quisiera dirigir porque yo hace no mucho, por lo menos mi mente es lo que me dice, estuve en las aulas, tuve un sueño, quería ser director de cine. Sonaba imposible. 3 películas al año, 4, 5 se producían en este país. Y finalmente hubo un relevo generacional. Hoy hay grandes representantes del cine mexicano a nivel mundial y me da mucho orgullo decir, se pudo. ¿Y cuál es la diferencia? Y yo lo digo a los jóvenes, digo a los chavos, cuando de pronto doy pláticas en universidades, en prepas, en donde sea, hay que querer, pero hay que querer todo el tiempo y hay que querer bien. Y finalmente las cosas se van a dar. Se van a dar. Y si tienes un talento, de verdad lo digo, ordinario, con una extraordinaria perseverancia, logras absolutamente todo lo que quieras. Así es que, pues, muchas gracias por la oportunidad y por esta entrevista. Gracias a ti, de corazón, eres grande. No, gracias a ti. Y ustedes, por favor, quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.